Bien, siguiendo con el tema, pues tenemos qué es el método científico. El método científico es el estudio sistemático e instrumental que conduce a un tipo especial de conocimiento. El método científico es constante porque siempre al final dará una nueva pregunta. Entonces, ordenadamente vamos a hacer esta situación siempre como humanos realizamos este proceso. Vean, por ejemplo, el primer hombre observó, o sea, observar no significa con el hecho de yo ver obviamente por mis sentidos, sino que puedo tocar, oler, saborear algo. Esa es la observación, porque usted está detectando a través de los sentidos el fenómeno. De ahí usted, en este caso, de ahí usted lanza la hipótesis, ¿verdad? De la hipótesis usted lo que va a hacer, va a predecir de lo que observó. Usted se pregunta de ahí el por qué, ¿verdad? De la observación que usted hizo, porque no es lo mismo ver y observar. Ver solo es estar ahí pues sin pensar lo que pasa. En cambio la observación es cuando usted o el primer hombre dijo, esto es salado, y se hizo el porqué. Ya de ahí la hipótesis, él se dio una respuesta, o sea, predijo la respuesta. Esta es la predicción de lo que se observó y de lo que se planteó. De ahí se hace una documentación. ¿Qué es una documentación? La investigación. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, en la actualidad sería Wikipedia, las bibliotecas digitales, libros, un montón de cosas, ¿verdad? En la cual podemos hacer la documentación. De ahí cuando yo documenté ya, en este caso, yo hago una experimentación, llevar al campo esto, ¿verdad? Llevarlo al campo. Por ejemplo, si pruebo, dijo el hombre, esta otra cosa, ¿será que es salado igual que el otro? Obviamente no dijo salado porque no sabía que era salado en ese momento, ¿verdad? Pero esa sensación que sentía con algo que era sal, probó otro mineral parecido a, y se preguntó, ¿será que es lo mismo? Y ahí él, con sus análisis, sus formulaciones, pensamientos y todo, hizo su análisis de datos. En nuestro caso sería cuando nosotros experimentamos, nosotros aplicamos fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, Excel, gráficas y un montón de cosas más. Aquí es, de ahí de eso, usted viene y usted da la validación de la hipótesis. Entonces dice, creo que esta hipótesis es la correcta. Esto creo que es, o sea, de la predicción, de la posible predicción, dice si está correcto o no. De ahí, ya haciendo eso, usted da una conclusión, que es una ley y una teoría, o una teoría, perdón. En este caso, una teoría no está al 100% comprobado, por ejemplo, la teoría de la evolución. ¿Será 100% comprobado en todos los ámbitos dados? Pues no sabemos porque no hemos visto y no hemos estado en esos tiempos de los dinosaurios, en esas eras para decir, sí fue cierto, lo tenemos grabado, hasta tenemos una foto o imagen. Pues no está al 100% comprobado como la teoría del Big Bang, la gran explosión. Fue y puede ser comprobado como ley, pues no lo es. Por eso hasta el momento se considera como teoría. En cambio la ley, pues en todos los ámbitos ya está un 100% comprobado. Por ejemplo, la ley de Newton. Imagínense que este es un objeto que cuando yo estoy por acá, tiro esta pelota para arriba, y esto que fue para arriba tiende a regresar porque hay una acción y reacción. Hay una ley de gravitación universal en la cual Newton nos lo planteó, y eso es una ley. Como la tercera ley, acción y reacción. Pues ejemplo de acción y reacción, yo les estoy hablando y ahorita ustedes hacen una reacción, la cual es escuchar. Muy bien. Lo interesante de la ciencia es que siempre tira una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta pues es gracias a ello que hay tantos avances tecnológicos que, por ejemplo, si el hombre que descubrió el teléfono no se hubiera hecho la nueva pregunta, no tendríamos el día de hoy de lo que es el 4G, de una señal telefónica en la cual me permite ver videos, series en Netflix, un montón de cosas. Si el hombre no se hubiera preguntado
¿Cómo me puedo comunicar más rápido? No podríamos tener WhatsApp, no tendríamos este famoso Classroom ni YouTube para ver videos, conferencias, clases, un montón de cosas. Nos perderíamos con esa situación. Muy bien, entonces eso básicamente es el método científico. Se los hice con ejemplos porque observación, hipótesis, ustedes los pueden buscar, investigar, pero que mejor darles como ejemplo, ¿verdad? Muy bien, y ahorita entonces vamos con los hechos históricos, en la cual aquí están los principales. Vamos a empezar con el número 1. En este caso, pues empezando desde la antigua, entonces el hombre, como siempre le ha gustado lo precioso, ha ido por la ética y la estética. Pues en los años 4000 antes de Cristo, el hombre descubrió un metal muy precioso que era el oro. En este caso, oro. Oro significa, o su origen es aurum, que significa la aurora, por la belleza que tiene. De ahí en este caso, aproximadamente en los años 2500 antes de Cristo, descubrieron lo que es la plata. Este era el oro. De ahí, de 2500 a los 1200 años, en este caso, se descubrió lo que es el bronce. ¿Qué es el bronce? Es una aleación. En este caso, el bronce no es un metal en sí, por decirlo en estado natural, como elemento propio, sino que está combinado. Es una combinación de metales que está compuesto de estaño, cobre y zinc. Eso es el bronce. A veces solo utilizan estaño y cobre, o cobre y zinc. La cuestión es que cobre siempre va a estar presente en lo que es el bronce, y es una aleación de esos metales. Entonces nos preguntaríamos por qué cuando se hace una olimpiada o una participación o algo, ¿verdad? ¿Por qué premian de oro, plata, bronce a los 3 primeros lugares? Básicamente es porque son los metales más antiguos, podríamos decirle. Entonces son hechos que han pasado en la historia. Entonces por eso muchas situaciones, ¿verdad? Dirán ustedes, profe, pero es que el oro es el material más caro. No, es el diamante. Pero si hablamos de metales, el platino es más caro que el oro, y está ahí, ¿no? Porque, repito, ese es un metal muy bello, más bello que el oro, el platino. Pero como según la historia se descubrió primero el oro, pues entonces el oro es, en este caso, lo que se le da al personaje que saca, en este caso, un primer lugar en alguna olimpiada o participación. Muy bien. De ahí entonces viene, en este caso, la edad de hierro, que empieza de los 1200 cabales. En este caso, la edad de hierro. Entonces, ¿qué se descubrió ahí? Se preguntarán. Pues obviamente el hierro. Muy bien. Y de ahí, siempre recordando que los 1200 son antes de Cristo. Todo esto estoy hablando antes de Cristo, no después de Cristo. Muy bien. Entre los años 400 a 300 antes de Cristo, cierto maestro con su discípulo estaban platicando sobre lo que es la materia, que en este caso es Demócrito y su maestro Leucipo. Ellos plantearon y partieron materia, llegando a la unidad mínima que ya no pudieron partir, le llamaron átomo. Entonces, átomo, ¿qué significa? En el griego sería indivisible. Ya conocemos entonces el origen de la palabra átomo, que significa indivisible, porque ellos vieron que no se podía dividir. Entonces, ¿quién dijo eso? Principalmente fue Demócrito, con la tutoría de su maestro Leucipo. Muy bien. Ya de ahí de ello, pues vino lo que es, en este caso, ya después de Cristo,
desde la Edad Media. En toda la Edad Media, pues en este caso apareció lo que es la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es lo que significa intercambio. Principalmente los alquimistas lo que estaban buscando es una famosa piedra filosofal, pero ¿por qué, verdad? Porque en este caso, primero, se supone que era el elixir de la vida que nos daba la vida eterna, o sea, la juventud eterna, y la transmutación, ¿verdad? ¿Cómo así? Ellos creían, o sea, los alquimistas creían que cualquier metal tocado por la piedra filosofal se convertía rápidamente en oro. Por lo tanto, pues ellos creían esa situación. ¿Realmente se dio esa situación? Pues hasta el momento no se sabe, pero gracias a estas dos ramas que estamos viendo acá, sucedieron muchas cosas muy importantes en los sucesos de la química. Pues en este caso, después de la alquimia, vino lo que es llamado la yantroquímica, en la cual la alquimia, o sea, las pócimas de todos ellos, recordemos que a los alquimistas muchos le llamaban brujos, ¿verdad? Entonces, de esas pócimas y todo ello, pues viendo de que en este caso, veamos acá, no daba vida eterna, se tenía que buscar un mecanismo para que la gente viviera más. Entonces, de aquí nació la medicina. Entonces, esa transición de alquimia hacia medicina, en este caso, pues se llama yantroquímica. Y uno de los principales que impulsó esto es el señor Paracelso. Por cierto, Paracelso, él se autodenominó solo porque su nombre es muy difícil de pronunciar. Por lo tanto, él solito se denominó, que significa esto igual a Celso, un famoso, ¿verdad? También en la historia. Muy bien, en este caso, pues, repito, de la alquimia entonces nació la medicina, y entonces el área de química de la transmutación, ¿verdad?, de los metales, se dieron cuenta de que no había tal piedra. Entonces nació la química ya antiguo, ¿verdad?, pero con varios conceptos erróneos, como lo que ahorita vamos a conocer, que es la otra rama, que es la teoría del flogisto. La gente creía que en este caso el flogisto era una sustancia que estaba en este caso disuelta en el aire, flogisto, que cuando yo en este caso quemaba por ejemplo leño, en este caso ardía el leño, ¿verdad? En este caso creía la gente, ¿verdad?, que el humo o los productos de combustión desaparecían. Y ellos decían, ah, es por el flogisto, porque hacía desaparecer esa materia. Porque ellos creían que al contacto del flogisto con el aire y más los productos de la combustión, ellos creían que desaparecía, ¿verdad? Desapareció por el efecto del flogisto. Entonces pensemos, si el flogisto fuera cierto, ¿habría o no habría contaminación actual? Entonces lo dejamos ahí a la duda de ustedes para que ustedes analicen esa situación. Muy bien, en este caso pues seguimos con el tema. Pues de acá fue cuando se comprobó que la teoría del flogisto no era cierta, porque inició la química moderna, comandado por el químico Anton Lavoisier, en la cual él comprobó dentro de una cámara
que al quemar materia no desaparecía, simplemente había humo, había agua, había ceniza, por ejemplo, si fuera este leño, pues toda esa materia quedó ahí porque se comprueba con masa, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Desapareció algo? No ha desaparecido. ¿Por qué razón? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estas fueron las grandes palabras de Antoni Lavoisier, y a esto se le conoce como la ley de conservación de materia. Entonces, el padre de la química moderna, entonces, Antoni Lavoisier, en la cual él es el padre, repito, de la química moderna. Por lo tanto, se preguntarán, pero ¿y Dalton? Dalton, ese apellido tan famoso, John Dalton. En este caso, Dalton inició pero las teorías atómicas, y una curiosidad de John Dalton. Recordemos que él no es el padre de la química moderna, es padre de las teorías atómicas, podríamos decirle. En este caso, pues Dalton, de ese apellido que tiene, pues muy famoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no sabía distinguir los colores como ahorita lo que están viendo ustedes en la pantalla, sino que él veía una confusión de colores por las células de los bastones y conos del ojo, ¿verdad? Que permite ver esa situación. Él los tenía mal, por lo tanto esa enfermedad de no distinguir bien los colores, ¿cómo se llamó? ¿O cómo se llama? Daltonismo, porque este señor lo tenía, sufría él de daltonismo. Entonces, por esa misma razón, esa enfermedad se llama daltonismo, que es una alteración genética y se da en la pigmentación de los ojos.